¿Alguna vez has oído la palabra genograma, psicogenealogía o simplemente crees que hay algo más en las relaciones familiares, en las generaciones de las familias que van pasando una a una? ¿Te has preguntado alguna vez por qué se repiten ciertos patrones o por qué hay personas que a través del tiempo en una misma familia experimentan situaciones similares o por qué se repiten ciertos aspectos como adicciones, suicidio, violencias? Quédate en este episodio porque te voy a contar de la fabulosa técnica del genograma y de la psicogenealogía y qué impacto pueden tener en la terapia sistémica y en la biografía humana. Quédate en este 10º episodio de Tejiendo Historias. Bienvenidos a todos al 10º episodio. Este episodio podría ser o sonar que es muy técnico porque les voy a contar sobre una estrategia o técnica que utilizo en el proceso que es llamada genograma, pero voy a tratar de no hacerlo muy técnico. Lo que quiero es que ustedes sobre todo entiendan la maravilla de esta técnica, o sea, qué información nos puede dar para partir hacia el proceso terapéutico sistémico o bien hacia la biografía humana. Creo que muchos de nosotros, lo sé porque así me llegan mis pacientes, como que traemos esta espinita de que en el sistema familiar, tanto nuclear, que es solo mis papás y mis hermanos, o yo y mis hijos, o en el sistema como más amplio, extendido, que serían tíos, abuelos, como que de pronto hay cosas que nos empiezan a brincar, ¿no? Patrones parecidos, vivencias parecidas o muchísimas cosas que a veces algunas pueden sonar un poco mágicas, ¿no? Pero otras pues tienen todo su sentido de cómo se va pasando generación tras generación estas experiencias o estos comportamientos, estos trastornos incluso, ¿no? Entonces, yo les voy a platicar desde mi perspectiva, desde mi enfoque, desde mi estudio, ¿no? O sea, puede haber otros terapeutas que lo usen desde otro lugar, pero yo se los quiero platicar desde el uso que yo le doy para entender posteriormente la biografía del individuo. ¿Por qué? Porque acuérdense que mi pensamiento es muy sistémico, o sea, yo veo a pacientes de forma individual, pero no solo son ellos, sino que revisamos toda la amplitud de su sistema, de sus relaciones, de sus vínculos, porque son los que más información nos da a quién es hoy este individuo. Entonces, después de esta pequeña introducción, les voy a empezar a comentar. Yo siempre inicio el proceso terapéutico con el genograma. El genograma es una técnica que se crea en la terapia sistémico familiar, es creada por Bowen. Bowen se da cuenta de que el individuo es sumamente influenciado por su contexto social, por su sistema familiar, o sea que el individuo forzosamente se va creando a través del sistema. Entonces, él crea esta técnica de genograma, que es como un mapa familiar que vamos a armar para ir entendiendo varias cosas, tanto cuestiones como más objetivas, o sea, más visibles, por ejemplo, no sé, enfermedades del sistema, algunas condiciones genéticas, pero también para entender este rollo un poco más subjetivo que serían los comportamientos, hábitos, situaciones emocionales, experiencias, relaciones, o sea, incluso en el genograma, que al ratito les voy a poner uno aquí en la pantalla para que lo conozcan. En el genograma, pues vamos creando este mapa donde todo tiene un símbolo, ¿no? O sea, el hombre se hace con un cuadrado, la mujer se hace con un círculo y vamos trazando como, por decirlo, un árbol genealógico con estos símbolos para ir entendiendo, o sea, tú te puedes ir hasta donde como terapeuta decidas, ¿no? O sea, no sé, te puedes ir a tatarabuelos. Yo por lo general empiezo por abuelos, los papás, se podría decir, y los hermanos de mi paciente, o sea, mi paciente y me voy 2 generaciones atrás, y si hay hijos, pues me voy a la parte de hijos. Entonces, como quien dice, hago 4 generaciones en un genograma que suele ser bastante amplio, sobre todo porque a veces nuestros papás solían tener más hermanos, ¿no? Ahorita como que ya las personas tienen la mayoría, 2, 3 hijos, pero pues antes, o sea, yo he hecho mapas con 12 hermanos, ¿no? 12 tíos. Entonces, empiezas de esa forma, ¿no? Abuelos,
te vas a la generación siguiente y abajo. Les decía, cada individuo pues va a tener su peculiaridad, ¿no? O sea, hombre o mujer. Y ya aquí es donde entra lo que a cada terapeuta le importa. Yo que me fijo muchísimo en un genograma, o sea, empiezo a observar y a preguntarle a mi paciente, ok, esta persona a qué se dedicó la mayor parte de su vida, sigue viva, no, qué enfermedades ha tenido o de qué falleció, porque incluso esto nos da muchísima información. Ahorita les voy a ir explicando cómo a dónde he llegado con los genogramas. ¿De qué carácter era ubicado? O sea, si era muy duro, si era seco, si era muy cariñoso o si era violento, si tenía alguna adicción. Por lo general con los papás, o sea, o los abuelos de mi paciente, sí me meto más de fondo. ¿Por qué? Porque ellos son los que criaron a la mamá o al papá de mi paciente. Entonces, este arrastre generacional de crianzas y de tratos es fundamental, o sea, va a impactar de lleno la vivencia de mi paciente, porque su madre fue criada por esa abuela, ¿no? Que era su propia madre. Espero no enrollarlos mucho con esto. Ya con los tíos, como a veces son muchos, me voy como más a datos significativos, o sea, profesión, enfermedades, algún trastorno psicológico, algún secreto familiar que por ahí tú sabes, adicciones. Y con los primos, ahora sí del paciente, solamente si brinca algún caso, ¿no? De violencia, no sé, estuvo en la cárcel, alcoholismo, porque ojo, aquí se va revelando millones de patrones fuertísimos que a veces como que los veíamos, pero ya que lo tenemos en el genograma y yo empiezo como a apuntar palabras claves, ¿no? A subrayarlas, o sea, y de pronto en los mapas empieza a brincar adicciones, 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 ¿no? Mil veces, o violencias, 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 cárcel, cárcel, suicidio, trastornos psiquiátricos, ¿no? Esquizofrenia, por acá un primo y acá había un tío, y esta información, o sea, por individual, pues no nos dice mucho, pero ya que la observas en el mapa, así en su magnitud, entiendes cuál era probablemente el impacto, el daño, la carencia de este sistema familiar. Y ahí tienes una base así fabulosa para comenzar a hacer la biografía del paciente. Les digo, o sea, tengo genogramas como muy impactantes donde se va revelando situaciones muy fuertes que mi paciente se va quedando impresionado y que muchas veces pasa, ¿no? O sea, incluso en el genograma se habla de este asunto como del chivo expiatorio, que es como muy conocido en el sistémico, que es como que había un tío que era el malo, ¿no? El rebelde, la oveja negra, pero mi papá era el bueno, ¿no? Mi papá era el que el abuelo era el favorito, mi papá era el centrado, el que trabajó, el que ganó dinero, pero ahí estaba el tío malo. Y ahí podríamos decir, ah, el tío era, ¿no? Y mi papá era el bueno. No, no, no. O sea, aquí es tu papá elige este personaje de ser el buenito, de ser el que, de que necesita aprobación de los papás. Les digo, estoy inventando un poco, ¿va? O sea, cada mapa es diferente, pero este tío reflejaba un síntoma. Entonces, aquí había un síntoma familiar. Acuérdense que en el sistémico no creemos esta hipótesis de que había uno descompuesto y él era el malo y sácalo del sistema y listo. No, esta persona representaba un síntoma familiar. Es por esto que el genograma nos da una información enorme. Ahora, yo mezclo un poco las teorías porque me encanta estarme actualizando y capacitando y creo que hay miles de teorías que puedes ir integrando y de pronto en la parte de sistémica familiar, que es esto del genograma y que te ayuda mucho incluso a hacer líneas de cómo se llevaban las personas, ¿no? Por ejemplo, una línea, ahorita las voy a inventar, ¿no? Pero si se llevaban bien, pues pones cierta línea. Si era una relación conflictiva, pones otro tipo de línea como para entender cómo eran las relaciones afectivas en esta familia. Sin embargo, también de pronto me empecé a meter mucho en perdón, en la teoría de la psicogenealogía. Esta teoría no se sabe bien quién la fundó, o sea, se dice que fue Jung, un psicoanalista, porque él empieza como a darse cuenta de que en la psique del individuo había muchas manifestaciones del árbol genealógico, o sea, en un nivel como más inconsciente. Sin embargo, después como que el representante más conocido es Jodorowsky, que me parece así una teoría fabulosa, o sea, él crea la psicomagia, él integra muchísimos elementos, ¿no? Como que su terapia es más a través como de la sanación
con rituales, con eventos más mágicos, o sea, ya esa es como su teoría, ¿no? Pero yo tomo la psicogenealogía un poco de él porque habla de toda esta parte como del impacto de lo que va viviendo cada generación. O sea, probablemente, por ejemplo, yo tengo pacientes que sus abuelos estuvieron, no sé, en la revolución, o por ejemplo, tengo muchos pacientes de Venezuela que les tocaron eventos pues muy drásticos a los abuelos o a los papás y cómo el trauma o la vivencia se va, como llevando de generación en generación, o sea, como si de cierta forma se heredara. Y les digo, puede entenderse como un rollo más, mágico, constelaciones, o sea, ahí no me quiero meter, yo no hago constelaciones familiares, me parecen interesantes, pero no es mi campo. Sin embargo, sí se observa cómo, y ahí es donde yo les digo a mis pacientes, fuera, deja tú la magia o si se heredó en el ADN, o sea, deja tú eso, que creo que puede ser muy real, está la epigenética, por ejemplo, simplemente para mí, con la teoría de la biografía humana, entender que si el abuelo estuvo en la guerra, que si el abuelo vivió muchas carencias y entonces elige a esta abuela que también venía de una violencia terrible y de pronto ellos tienen hijos, desde la carencia obviamente van a ir pasando esto, ¿no? Probablemente iban a ser violentos, les iban a pegar a los niños, iban a ser niños muy desamparados y ahora mamá trae este vacío y ahora mamá se embaraza, mamá tiene un hijo y aunque intenta hacerlo mejor, tener más herramientas, pues aún así trae este vacío y ahora, y así eternamente, ¿no? Entonces, por eso les digo que vivencias de los bisabuelos, de los abuelos, pues se van en cascada hacia abajo. ¿De qué nos sirve? Ahora sí, como para ir a lo más importante, ¿de qué nos sirve entender esto? Pues imagínense, ¿no? Desde que yo paciente, pues, observo este mapa familiar, porque pues siempre se los muestro, ¿no? Y les voy, o sea, hacemos el de papá y el de mamá. Y vamos sacando estas palabras claves, como que voy teniendo muchas caídas de 20 de, órale, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, hay muchísimas violencias en mi familia, entonces probablemente yo también tengo violencias que no he visto, ¿no? Entonces me empiezo a ser consciente de todo esto. Oye, hay muchas adicciones. La adicción yo les voy describiendo todo, ¿no? Una adicción en esta teoría representa un vacío de amor de mamá, de amor sutil, de amor materno, de haber estado cobijado, de que hayan respondido tus necesidades. Como no existió, tengo un vacío que intento llenar, 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 llenar con drogas, con alcohol, con relaciones sexuales, con ejercicio, o sea, ¿no? O sea, cuando se vuelve una adicción, entonces ya la adicción nos habla de que, ok, aquí hubo un vacío afectivo fuerte. Entonces mi paciente es como, ok, entonces quizá yo también tengo un vacío afectivo fuerte y quizá yo no he visto una adicción clara, pero puede que aquí haya algo. Entonces nos ayuda a tomar una conciencia enorme y de ahí pues nos vamos de lleno a la biografía, ¿no? Que ya se las describí en otros episodios. Si no los han oído, les recomiendo que se vayan ahora para allá porque ya en la biografía ahora sí nos vamos como en embudo hacia, ok, cómo se conocen papá y mamá, en qué momento se unen, llega el embarazo, cómo naciste, infancia, adolescencia, que ya me voy a ir como a esos temas en los siguientes episodios, que ya sería como, ok, de aquí, ¿por qué importa cómo se conocieron papás, cómo se unen, por qué se casan? No, acuérdense que todo es sin juicio, aquí no hay nada de, o sea, se embarazaron antes de casarse, ¿eh? No, o sea, todo es como objetivo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron casarse? ¿Sintieron presión de quién? ¿Cómo se embaraza? Entonces, digo, nos vamos a ir hacia esos episodios donde viene la parte como más jugosa del proceso terapéutico, ¿no? Que es entender cómo nací, cómo fue mi infancia. Pero quería platicarles esta parte del genograma, me parece hermoso. Ahorita aquí, mientras les voy cerrando el tema, les voy a dejar un genograma, a ver si aparece ya en la pantalla, para que puedan ir observando más o menos cómo se van haciendo los hilos familiares. Ahí va, como les decía, el hombre se pone con un cuadrado, la mujer con un círculo. Cuando estamos hablando de la mamá del paciente, yo suelo ponerlo como en doble línea para ubicarlo y en cada uno voy escribiendo los factores más importantes y subrayando estas palabras claves que al final nos van a dar un panorama gigante de ese sistema familiar, e incluso desde la profesión, ¿no? O sea, porque de pronto ahí tuve un genograma, en verdad, que los cuatro hijos eran médicos, ¿no? Y desde ahí dices, a ver, no creo que los cuatro trajeran este ser esencial de ser lo mismo y de ser médicos, más bien aquí había una presión gigante
tienen que ser médicos, ¿no? Entonces, les digo, cada genograma es muy distinto. También estas líneas que ven por ahí como en colores nos dan esta información de, okey, cómo era la relación, cómo se llevaban estas personas, ¿no? Si era conflictiva, si era cercana. Y con esta información del genograma, entonces ahora sí partimos para ir hacia la biografía, como les decía. Y bueno, si les sale alguna duda, alguna inquietud, si tienen dudas, pregúntenme, ya saben que les respondo ahí a todos. A veces tardo un poquito por tanta locura de mi vida con mis niños y los pacientes, pero a todos les respondo y los veré el próximo martes para continuar con nuestros episodios. Espero que hayan disfrutado de esta información que creo que es como muy interesante, ¿no? Esto del genograma y la psicogenealogía. Y bueno, les mando un abrazo a todos, pasen una linda semana.